Tengo acá el libro Laboratorio Uruguay, escrito por usted y por Silvia Nachtet, una colega muy distinguida. Quiero preguntar y quiero arrancar por qué Laboratorio Uruguay. ¿Por qué? Porque es el experimento de democracia en Latinoamérica más exitoso, pero es un experimento con ingredientes que son bastante únicos. Es también el experimento de estabilidad económica, no único porque hay otros países que tienen estabilidad económica, pero no tienen la calidad institucional y la cohesión social que tiene Uruguay. Y después también es un laboratorio, un experimento que está empezando de si va a ser una economía del conocimiento, como hicieron Israel, que hoy lo sabemos por sus empresas tecnológicas, pero se dedicaba a las frutas y las naranjas en los kibbutz hace 40 años, ¿no? En cambio ahora es un líder tecnológico, Irlanda, Corea del Sur, Islandia, hasta, ¿no? China, que era un país pobrísimo. Bueno, Uruguay está encaminándose hacia allá. En el libro figura que uno de los efectos importantes que tuvo Israel para que pegara ese salto fue la incorporación de científicos y de personalidades que venían de la Unión Soviética. ¿Uruguay no tiene ese condimento, o sí? Bueno, sí, lo tiene con nosotros. Hay un paralelismo, si los emprendedores tecnológicos, que son hoy, ¿no?, los que están moviendo la innovación, además de los científicos, pero y hay todos esos esos emprendedores argentinos que se han ido a vivir, se han radicado en Uruguay, puede ser un plus muy importante para que Uruguay lo pueda hacer. Lo mismo pasó, hay algo que no sabíamos, ¿no? Pero Uruguay es un líder en exportaciones de software, es el mayor exportador per cápita de software del mundo. La industria del software de Uruguay nace gracias entre comillas, a Onganía, a la dictadura de Onganía en la Argentina, que intervino la universidad, la UBA, en la noche de los bastones largos, y entonces muchísimos científicos argentinos de gran talla se fueron al exterior. Milstein se fue a Londres y ganó el premio Nobel, y Manuel Sadowski, que fue el padre de la informática en la Argentina, que en los años 60 había traído la única supercomputadora que había en Latinoamérica, la UBA. Estaban experimentando con eso después de la noche de los bastones largos, donde se los perseguía por razones ideológicas, obviamente. Se fue a Montevideo y en la Universidad de la República crea la primera carrera de informática de Latinoamérica, y eso fue pie para que hoy Uruguay tenga una muy buena industria del software. Y hoy, los uruguayos, esto me lo dijo un empresario de inteligencia artificial uruguayo de nivel internacional, me dijo, él fue el que me contó de los años 60, me dice, hay paralelismos con lo que está pasando en Argentina hoy, con el éxodo esta vez de los cerebros empresarios tecnológicos, y eso es obviamente un provecho para Uruguay, pero es una merma muy grande para nosotros. Así como la fuga de cerebros en los 60 amputó nuestro desarrollo productivo, industrial, posterior, esto puede significar lo mismo si no logramos que vuelvan. Tenemos los Messi de la tecnología y los hemos expulsado. Ahora, esos Messi de la tecnología, ¿por qué se van? ¿Qué les han dicho a ustedes? ¿Cuál es el motivo principal por los cuales deciden irse de su lugar, de su ámbito, para instalarse en Uruguay? Bueno, hay distintos casos, ¿no? Sí. Pero en realidad esa fuga de 30.000 empresarios o profesionales de alto nivel, también después fueron los banqueros, los dueños de los laboratorios farmacéuticos argentinos, y muchos industriales, hay un poco de todo. Pero yo creo que la falta de esperanza. Y eso, emigrar siempre es difícil. Obviamente que para muchos debe haber razones fiscales también, pero hay muchos que se fueron, por ejemplo, profesionales de entre 30 y 50 años con hijos, que trabajaban en alguna de estos unicornios, ¿no? Nuestras multinacionales tecnológicas. Y que se fueron con sus familias, los sacaron del colegio a mitad de año y los llevaron porque no veían esperanza entre el mal manejo de la pandemia, de la
¿no?, de la atención sanitaria. Y ese discurso, siempre echando la culpa a otro, y en contra de la producción y de los empresarios, bueno, hizo que muchos dijeran, yo no quiero que mis hijos, nosotros ya vimos esto y vimos que no pudimos cambiarlo. Pero María Eugenia, es una pregunta, digamos, que tal vez no tenga respuesta, no tenga usted una respuesta concreta, pero ¿es por miedo o es por otro sentimiento que una persona puede decir, acá no va más? Y bueno, si no tenés moneda, si no podés importar los productos para producir, si no podés exportar porque vos exportás $100.000 y al tipo de cambio oficial te entran 50.000. Además de eso le tenés que descontar todos los impuestos. Entonces, en un mundo, estamos en plena cuarta revolución industrial. El mundo está en un cambio vertiginoso y nosotros estamos con medidas de 1940. Ya lo intentaron en los 40 y no funcionó, muchísimo en los 70, lo hemos tratado en miles de veces y siempre fracasamos. Entonces, ¿por qué insistimos con esto? Y además que lo que la Argentina no se ha noticiado, y ese fue el contenido de nuestro último libro con Silvia, Argentina Innovadora, el modelo productivo del siglo XXI es la ciencia, la tecnología puestas como motor del conocimiento por emprendedores que llevan al mercado innovaciones, ¿no? La Argentina tiene científicos maravillosos y tiene emprendedores súper potentes. Y los científicos no tienen insumos en los laboratorios y ganan unos sueldos terribles, y los emprendedores se han ido porque no pueden manejar sus empresas desde la Argentina. Entonces, el otro día estaba en una conferencia en Uruguay, presentando el libro, y un empresario tecnológico uruguayo muy importante, él decía que de una empresa que se llama Genexus, de inteligencia artificial, que Globant la compró el año pasado. Globant es una empresa argentina, ¿no?, una de nuestras grandes multinacionales tecnológicas. Y que los fundadores, 2 de ellos, son 4, están viviendo en Uruguay, y ahora compraron esta empresa. Y este uruguayo decía, para mí es un lujo tener a los fundadores de Globant, 2 argentinos, poder discutir con ellos y tomar las decisiones sobre inteligencia artificial de Globant, que es una empresa que debe tener, no sé, 50.000 empleados en el mundo, está en no sé qué cantidad de países, Argentina, que toman sus decisiones estratégicas en Montevideo. Es como un sueño impensable. Entonces, eso es lo que nosotros perdemos, porque preferimos, ¿no?, el presidente que lo recibe a Hugo Moyano en la casa, en la Quinta de Olivos o en la Casa Rosada, lo vacuna antes que a la mayoría, a todos nosotros, ¿no?, porque es un ciudadano ilustre. Su hijo Pablo le bloquea los depósitos a Mercado Libre en plena pandemia, ¿se acuerda? Sí. Pablo Moyano. ¿Cómo se llama? El Correo crea esa empresa de e-commerce, ¿no?, una plataforma que hemos gastado millones de dólares, de nadie ha comprado nada, un antro de perdición, y esa es toda plata de por qué vemos tanta gente muerta de hambre. Bueno, y entonces Marcos Galperín está del otro lado. Hay un concepto que me interesó mucho en el libro, que plantean, ellos están esperando al fin y al cabo del otro lado. No es como que abandonaron su compromiso con la Argentina, sino que están del otro lado esperando un tiempo mejor. Bueno, eso es lo que nosotros pensamos, que emigrar a Uruguay es como emigrar sin el dolor total del desarraigo a culturas muy distintas. Claro. Además, en Uruguay uno se puede, así como lo que nos dicen, por ejemplo, nos decía Lucía Topolansky, la mujer de Mujica. Bueno, nosotros en la Argentina estamos como camuflados, porque, ¿no?, y nosotros allá también estamos camuflados. Entonces, eso lo hace. Pero pudiendo estas personas que tienen empresas en todo el mundo, pudiendo vivir en San Francisco, en Nueva York, en París, en Singapur, ¿sí?, ¿por qué Uruguay? ¿No? Porque muchos se fueron a Punta del Este al principio, pero después se fueron a Montevideo, porque en realidad, entonces, y
Y yo creo que es porque es como una espera para ver si las cosas cambian, ¿no? Y la espera tiene que ver con la esperanza, ¿no? Pero sí nos dijeron que se fueron porque no veían un futuro o no podían manejar sus empresas. Claro. Sí, pero, ¿sabes, Facundo? El sentido de nuestro libro, que empezamos rastreando por qué se iban los emprendedores ahí, eso fue uno de los móviles, pero no el principal. El otro es que Uruguay es la democracia número 11 en el ranking mundial de calidad democrática, con los países escandinavos, por encima de Canadá, de Inglaterra, de Alemania, de Japón. Entonces, después tienen una economía que crece sostenidamente hace 17 años, al 3,4%. La crisis de Brasil y de Argentina esta vez no le pegó. No le pegó tanto. Porque ellos salieron de la crisis del 2001, no con default, pagando todas sus deudas al 100%, pagándole todo a los ahorristas y ajustándose el cinturón, y eso lo hizo el presidente Jorge Valle, pero después, 15 años de gobierno de izquierda, hizo una política macroeconómica sensata, ortodoxa, sin déficit fiscal, sin inflación, promoviendo la inversión extranjera, porque esa es la izquierda moderna. Lo que tenemos acá son resabios, como les decía, de 1950, 1970, pero son cosas que ya no existen en el mundo y estamos en plena cuarta revolución industrial y los países que no tomen nota de esto, hasta China se dio cuenta hace 30 años, y nosotros seguimos siempre hablando de lo mismo. Me interesa mucho que nos profundicemos un poco en el tema de Uruguay, ¿no? Sí. El tema de esta democracia, digamos, que es como una especie, digamos, de perla en medio del barro, ¿no es cierto? Así es. Las claves que tiene Uruguay para hacer lo que es y la solidez que tiene, tanto en su economía como en su sistema institucional. Y uno de los puntos que aborda el libro es que es por las instituciones, básicamente, y por el sistema de partidos. Sí, bueno, cuénteme, tiene los partidos más longevos del mundo. Los partidos políticos. Los partidos políticos, los blancos y colorados, que eran como los unitarios y los federales, pero que después se convirtieron en partidos, son de 1836. Son los más largos del mundo porque en el mundo no existían las democracias, ¿no? Las democracias se consolidan en el siglo XXI, claro. Solo Estados Unidos era la única. Artigas era un caudillo republicano y liberal, porque leía a Thomas Paine, el ideólogo de la Revolución Norteamericana. Entonces, y la Constitución de ellos es igual a la nuestra, es una especie de copia de la Constitución norteamericana, como nos explicó un intelectual de izquierda, Gerardo Caetano. Nosotros somos, la matriz política es republicana y liberal en lo político. ¿Qué quiere decir la libertad? Es el único sistema que garantiza las libertades y los derechos humanos de las personas. Ni los populismos, ni el marxismo, porque la libertad está por encima de la lealtad partidaria, el sometimiento al líder y todas las otras cosas. Entonces, y además es plural, entonces, y es laica. Y los uruguayos que tienen eso en su constitución son republicanos, creen que nadie tiene que tener mucho poder, que los poderes se tienen que controlar, que el poder está en los ciudadanos. Ellos nunca hablan de nación, ellos hablan de república y de ciudadanos. Nadie se refiere al pueblo, son ciudadanos. Y la república tiene que ver con un sistema de gobierno. La nación es más como una identidad, un ser nacional en un territorio, ¿sí? Y el pueblo es como el pueblo de Dios, esa cosa anónima, carenciada, que alguien, un Mesías, ¿sí?, le da. Entonces por eso tenemos líderes ¿no?, mesiánicos, como Cristina, una líder mesiánica, o como Perón fue también, y muchos otros, no han sido los únicos. Y tenemos ahora este fenómeno de Milei, que él va a refundar, siempre estamos refundando, ¿sí?, y nuestra nueva iglesia, pero no hay un diálogo con los otros. Ahora, en esta concepción del pueblo como algo inanimado, digamos, como donde no existen individualidades, sino que hay un colectivo, decía el libro también, que me llamó mucho la atención, que en Uruguay, por ejemplo, no podía haber existido nunca un Perón. Eso nos dijo Gerardo Caetano, que él estudió en La Plata, y como digo, es un hombre de izquierda. Digo que sí, de izquierda para que sepan, no es que era un reaccionario de derecha, antiperonista y esas cosas, ¿no? Entonces, no podría haber nunca existido, primero porque los uruguayos son institucionales, porque creen que es más importante el partido que el líder. Cualquiera que
empiece a mostrarse que cree que representa al pueblo como un todo homogéneo. La sociedad es plural. Entonces cualquiera que venga con un mensaje así, yo represento a la voz del pueblo, de la nación, ya lo miran raro. Si es jactancioso, también, dentro de su partido y de afuera. Y después lo de Perón decía, que es muy interesante por lo institucional, dice, sería inconcebible en Uruguay que un militar retirado, presidente civil, aparezca en actos públicos con el traje militar, hablándole al pueblo como si fuera la verdad de toda la nación. Eso no está en la cultura. No está en la cultura uruguaya. El tema laico, sí. Porque en realidad esto de que, todos nos han dicho, incluso Mujica y Topolansky, su mujer, nos dijeron que ellos les interesa el peronismo, no lo terminan de comprender, lo fascina y dijeron, es como una religión. Entonces, en la Argentina tenemos una constitución republicana, liberal y laica, representativa, pero laica. ¿Sí? Pero en los hechos hacemos de la política, hemos hecho un culto, una religión que está, ese Dios, ese líder está por encima de las leyes. Por eso siempre hay que refundar la nación, quieren cambiar la constitución, no reconocen el traspaso de mando ahora. Y el Uruguay, por su historia, ellos, además, otra cosa importante, ellos se mataron. Esto fue también, blancos y colorados fueron, las luchas civiles fueron terribles como las nuestras en el siglo XIX. Un día se dieron cuenta que ninguno iba a prevalecer sobre el otro. Nadie tenía una mayoría tan... Entonces empezaron a pactar cosas. Y después hubo este presidente, Valle y Ordóñez, muy interesante, en 1910, que él estaba aterrado, decía, de las monarquías electorales, del hiperpresidencialismo. Entonces promueve, que después se hace una reforma constitucional, el gobierno colegiado, porque emulaba un poco la Suiza de América, viene este mote, viene sobre todo de ahí, ¿no? De esa época. Entonces, donde hay un gobierno colegiado, el que ganaba el poder tenía cuatro ministerios, y los otros 4 los compartía con la oposición. Entonces, cogobernaban. Y además fue el que instauró que cuando hay una ley que la sociedad no está de acuerdo, junta firmas y hace un referéndum. Eso se hizo con la ley de olvido, la amnistía de los militares, y también con las privatizaciones. 2 veces el Frente Amplio y los movimientos de derechos humanos y también el sindicalismo uruguayo quiso que se derogara la ley de amnistía a los militares que había sancionado Sanguinetti. 2 veces la población dijo que no, así como hubo una amnistía también a los tupamaros, ¿no? Pero la ciudadanía dijo tiene que ser parejo para los dos, y uno ve que hoy Sanguinetti, que fue el que amnistió a militares y tupamaros, y Mujica, el amnistiado, bueno, dan charlas juntos, vinieron a presentar su libro de diálogo republicano. Los expresidentes se muestran siempre juntos, porque creen que ellos aprendieron del dolor del desencuentro en los años 60 y 70. Pero y no quieren volver a lo mismo. Pero nosotros, ¿por qué no aprendemos de eso? Porque nos pasó igual o peores cosas. Peores. Y tenemos algo que nos impide ese encuentro. Mira, yo soy periodista también, empecé mi carrera en el 83, en la elección con Alfonsín, y yo creo que entre el 1983 y el 2003-2004, en la Argentina hubo ese deseo de ponernos juntos. Fue tal el horror de los 70, la primera mitad con la violencia guerrillera, y los secuestros y los asesinatos, etcétera, y la violencia. Y también el gobierno peronista, que fue un caos, y mucho peor el terrorismo de Estado con la dictadura. Pero sobre todo los campos de concentración y lo que vimos, y la guerra de las Malvinas, durante 20 años los argentinos, radicales, peronistas, liberales, conservadores, salvo los militares, todo el resto de la sociedad se lleva bien. Lo veíamos Alfonsín con Menem, hay una foto muy linda que no la pudimos publicar porque no encontramos quién tenía los derechos, una foto en el Tango 01 en el que Menem, Alfonsín y de la Rúa, que era jefe de gobierno de la ciudad, iban a la asunción de Tabaré Vázquez a Uruguay.
¿sí? Un momento en que los expresidentes, los presidentes y el jefe de otro signo, ¿sí? Todos podían estar juntos. Los que quebraron esto fueron Néstor y Cristina. Cuando Néstor Kirchner baja ese cuadro en la ESMA, ¿sí? El colegio militar. Sí, perdón. Y después va a la ESMA, y hace una arenga y dice, por primera vez en 40 años el Estado se va a dedicar a... Pidió perdón. Pidió perdón porque el Estado se olvidó de que el juicio a las juntas, todo lo que la Argentina es reconocida en el mundo, no es por lo que hizo Kirchner ni Cristina, es por lo que hicieron las madres y porque lo que hizo Alfonsín, que fue crear la CONADEP para poder investigar y tener una comisión estatal que presidió Graciela Fernández Mejide, muy vapuleada hoy por los organismos de derechos humanos porque no está militando políticamente con el kirchnerismo ni aceptó sus dádivas. Y después, bueno, el juicio a las juntas, que además Alfonsín hizo varios decretos. Uno fue el juicio a los comandantes de las juntas militares. El otro fue a las cúpulas guerrilleras, que fueron juzgados y condenados también. Después el peronismo indultó a todos, ¿sí? Y después los Kirchner decidieron seguir juzgando a los militares y en Uruguay no pasó eso. ¿Y sabés lo que pasó este año? Que es tan interesante y además se lleva Mujica y Sanguinetti se pueden ver juntos. Como en nuestro país no hicieron juicios ellos, pero sí dieron reparaciones económicas a las víctimas del terrorismo de Estado en los 90. Acaban de sancionar una ley de reparaciones económicas a quienes fueron dañados por la guerrilla Tupamaro, ¿sí? Sanciones económicas. Lo aprobó el Congreso, el Frente Amplio no lo votó. Cuando le preguntaron a Mujica, bueno, ¿qué piensa de eso? Él dijo, bueno, no sé por qué lo hicieron tan rápido, el proceso parlamentario, pero yo no puedo hablar porque estoy flechado, no soy neutral, dijo. Entonces, 40 años después ella es una democracia exitosa que creo que tendríamos que ver, porque la Argentina es uno de los países que más juicios hizo, más militares condenó, más represores condenó, y estamos más peleados que en el 83. Yo he trabajado hay muchos periodistas con los que yo trabajaba, muchos habían vuelto del exilio, yo les preguntaba si habían empuñado armas, si habían matado a alguien, ellos no había esta persecución ideológica que instaló el kirchnerismo, ni tampoco enarbolar haberse levantado en armas contra la democracia, que eso es lo que aprendió la izquierda uruguaya. Claro. Porque fue el gran error de Uruguay. Es apasionante todo lo que viene en el libro, sobre todo lo que nos trae al pasado, ¿no es cierto? Y lo que nos interpela a los argentinos sobre cómo tratamos el pasado y cómo el pasado nos trata a nosotros, ¿no? Sí, bueno, en realidad lo que es más interesante es el presente de Uruguay, que es bastante reciente. Exacto. Porque la diferencia, la política... ¿Sabe qué, María Eugenia? Las claves que encontraron que diga, mira, por esto, esto son lo que son y nosotros no somos eso y tenemos que, si se quiere, o aprender o inspirarnos o copiarlos directamente. Ellos tienen una democracia de partidos. Bueno, nosotros también tenemos, pero donde el líder del partido, Mujica, no pudo hacer lo que quería, porque estaba la línea interna de Tabaré Vázquez, la de otra. Entonces, el economista que manejó la economía a los 15 años y que era de la línea de Tabaré Vázquez, que era más moderado, no era nacional y popular como Mujica, era Astori. Entonces, todo lleva al centro, ¿no? Lo mismo en la coalición actual de gobierno, todo lleva al centro porque son instituciones donde se vota y no es que el que gana se lleva todo. Después también la dirigencia, una cosa en la historia es que las élites, ¿no? En la Argentina los Mitre, los Roca, etcétera, muchos que eran como de las élites. Sarmiento era una de la élite intelectual, pero había venido de muy abajo, muy pobre. Pero todo ese compromiso de que hubo, porque la Argentina fue un país muy progresista, los más progres fueron los que impulsaron la 1420, la educación pública, eran liberales progresistas. El Vaticano corta relaciones con la Argentina. Uruguay lo pudo hacer 10 años antes que nosotros, porque la Iglesia acá fue un impedimento. Sarmiento no lo pudo hacer como presidente, lo hizo después en el gobierno de Roca, cuando se sanciona la ley, como director de escuelas. Y el Vaticano y la Argentina cortan relaciones, porque el nuncio, entonces, ser laico, ese es
unos secretos, como son laicos, entonces es un Estado laico, ¿no? Hay una separación real. Entonces, muchas reformas sociales importantes, cuando la sociedad estaba lista, como la educación pública, después el divorcio por el solo pedido de la mujer en 1917, el voto de la mujer, no generó ni golpes de Estado, y después el Frente Amplio, que fue 15 años gobierno, nunca fue al Vaticano a preguntarle al Papa cómo hacemos nosotros a ver cómo negociar con el Fondo Monetario. En la crisis del 2002 de ellos fue feroz. Sí. El Fondo Monetario los quería mandar al precipicio como hizo con la Argentina, pero todos estaban decididos a evitar el default porque sabían que quedarse aislados sin crédito y estafar a los ahorristas y estafar a quienes habían prestado dinero a nuestro país nos iba a dejar como sin palabras, sin crédito, que es lo que nos ha pasado. Ellos pagaron el 100% de sus deudas. Acá se aplaudió el default y hoy por hoy se sigue aplaudiendo que le hicimos una quita. Claro. Las dos cosas se aplauden. Y lo empujaron a De la Rúa, que estaba obviamente desconcertado. Jorge Valle también, había momentos que pensaban que se estaba delarruizando, decían ellos. Pero ni el Frente Amplio, ninguno de los líderes lo empujó al precipicio. Todos se llamaban para ver cómo apoyar al presidente. Y pagaron todas sus deudas. El sindicalismo, el secretario general del sindicato bancario, una vez cerraron el Banco de la Nación porque si iban los ahorristas uruguayos a sacar la plata, quebraban. Entonces inventaron un paro para no quebrar. Entonces todos sabían que entrar en default. ¿Y con quién fue a hablar Jorge Valle? No con el Papa, fue a hablar con George Bush, con quien tenía una relación, y fue el Estados Unidos que les dio un crédito de $1.500 millones, pero mientras en una noche así, en un fin de semana de esos que hemos tenido acá de leyes que hay que hacer, esta era una ley de ajuste, el Frente Amplio no la votó, pero Astori, que después fue su ministro de Economía, decía, si el voto mío hace falta, yo lo voy a votar. Y estuvo ese fin de semana redactando el proyecto de ley junto con el ministro de ese momento, Achugarri. Entonces, uno ve una responsabilidad, algo tan básico, lo que tienen son gente normal, tienen palabra, saben que cuanto peor mejor no, cuanto peor, peor, ¿sí? Y descreen de los líderes enfervorecidos y mesiánicos. Y lo digo especialmente ahora con todo este fenómeno. Ya tenemos el fenómeno de Cristina y ahora vamos a tener el fenómeno de Milei. Son personas irracionales que están por refundar el país, que los van a llevar, ¿no? A mí me parece peligrosísimo. ¿Qué trayectoria tiene Milei? Pero vamos un punto atrás. ¿Por qué peligroso? Y es peligroso porque estas personas, a ver, ¿quién daría a manejar un canal de televisión que no es tan complejo como un país? ¿Sí? Alguien que siempre está así buscando enemigos, gritando como Cristina y como Milei, y además que no tiene trayectoria, porque Milei sabrá de economía, pero nadie reconoce su estudio de economía, dónde trabaja, dónde trabajó. Como para saber si puede trabajar con gente, uno lo ve solo con la hermana, no sé. A mí esa cosa argentina que creemos en personas que, ¿no? ¿Qué cree usted que está viendo la gente en Javier Milei? Bueno, es el voto bronca, es el voto bronca. Bien. Pero me parece que cuando lo que más nos une es el espanto y no el amor, y donde obviamente los discursos emocionales que en la televisión, porque los medios tienen responsabilidad, también, cuando los discursos emocionales, que obviamente al rating le va bárbaro, los uruguayos miran la televisión argentina todo el tiempo, es la mejor serie del planeta, ¿no? Claro, no sufren como nosotros, sino que es más, sufren o disfrutan de los beneficios que genera esa tragedia en otro lado, ¿no? No sé si tanto como eso, pero la verdad, y conocen el nombre de cada funcionario, de cada ministro del empresario, el que está de cada juez, es una cosa increíble. Sus noticias pero después ellos eligen gente moderada. Y si aparece un carismático como Mújica, como decía antes, las leyes, las reglas internas hace que prevalece la institución, el partido, bueno, porque esa es la democracia liberal y republicana. Es la única que nadie tiene que tener demasiado poder.
democratiza el poder. No se puede democratizar, por ejemplo, la economía, ¿no? Y no democratizar el poder. Entonces, todo lo que es muy verticalista no es muy democrático. Ahora, ¿puede ser presidente Javier Milei de un país como Argentina? Bueno, aquí ya hemos tenido cada presidente, ¿no? y presidentas, entonces sí. Y le agrego a esta pregunta, ¿qué país sería si existe una presidencia de Javier Milei? Bueno, primero, a mí lo que me preocupa en esta elección, que siempre estamos hablando, o qué dice Horacio, qué dice Milei, qué dice Patricia, qué dice Cristina, qué le dijo Máximo al Cuervo Larroque o a Scioli, ¿no? Todos los nombres. De los problemas no hablamos. Y hay otro problema además del dólar. Por ejemplo, el 50% de pobreza. ¿Qué vamos a hacer? Ya sabemos que con planes no se arregla, pero crear trabajo, ¿no? La pobreza es un tema de muchas dimensiones. ¿Qué vamos a hacer con la educación? Con los niños que ya llegan a primer grado y que han crecido en hogares de extrema pobreza, porque, claro, ¿no? y ya llegan sin un lenguaje, sin las neuronas. Bueno, ¿usted ha escuchado hablar de eso en la campaña electoral? Que si el futuro de la Argentina es la infancia, si el 60% de los niños es pobre, y seguramente que en 18 años que dura desde que uno nace hasta que termina el colegio, no pasa nada, vamos a tener 50, 60, 70% de la gente bajo pobreza. No está en la agenda ese tema. Le voy a hacer un par de preguntas ya que tienen que ver con la actualidad. ¿Qué representa Cristina Kirchner para el sistema político? ¿Qué representa? Bueno, ella tiene un liderazgo muy personalista y muy representa siempre qué es lo que trajo Cristina, que trajo Néstor y Cristina, porque él también tenía esto, ¿no? De dividir para gobernar. Entonces, primero ataco a los del campo, después a los medios, después a los empresarios, después a la derecha, ¿no? Como hay una parte que no tiene derecho, porque no lo dice desde un partido, lo está diciendo desde la presidencia, desde el Estado. Cuando uno está en el Estado, tiene que cuidar el lenguaje. No sé qué le preguntamos a la calle Pou en el reportaje que le hicimos, y ¿por qué el Frente Amplio no acompañaba las reformas educativas que están haciendo? ¿No? Que Uruguay tiene un serio problema en educación. Dijo, mire, yo me he tomado como política no hablar de los otros porque necesito, claro, ¿sí? Entonces, sobre todo con periodistas de otro país. Entonces, uno ve una cosa distinta. Si fuera Argentina, le dicho, ¿por qué tal y cual? Claro, entonces no uso el Estado, claro, para... no sé de qué estábamos hablando. No, de lo que representaba Cristina para la Argentina. Pero le voy a hacer otra pregunta. Pero esta idea de la lógica amigo-enemigo, que yo creo que tuvimos 20 años por el dolor de lo que había sucedido, pero eso se fue quebrando y, claro, se fue acentuando, y eso le ha dado mucho rédito, y en un país con tantas carencias, encontrar culpables es más fácil que encontrar soluciones. El mundo es muy complejo, hoy es muy complejo, siempre lo ha sido, pero hoy es muy complejo. Entonces, buscar soluciones simples es, los que tienen dólares son los culpables, los que viven en los porteños son los culpables, los empresarios son los culpables. ¿Y cómo está viendo a Mauricio Macri? ¿Está cumpliendo un rol eficaz como expresidente? ¿Cree que está actuando bien? ¿Está ayudando a Juntos por el Cambio? ¿O que... Bueno, creo que la decisión de no presentarse a las elecciones me parece positiva. También creo que el no haberlo hecho mucho antes también, porque es necesario que la coalición opositora, que Juntos por el Cambio, llegara todos juntos, claro, entonces su figura, al ser quien tiene más influencia, pero creo que es muy importante que se vea que Juntos por el Cambio, y en este caso el PRO, tiene alternativas a que no sea un partido que nació, porque yo he sido una competidora, una adversaria durísima con el PRO, y con Macri especialmente. Pero le reconozco, y sobre todo a partir del 2015, ¿no?, que si el PRO no hubiera creado un partido con una estructura potente y con un candidato presidenciable y con experiencia, ¿no? Después hubo la alianza con el radicalismo, que es muy importante, pero hay una centro derecha, digamos,
sí, una centro hacia la derecha, democrática con capacidad electoral, que no había. En la Argentina no hubo eso después del 30. Correcto. Y entonces me parece que eso le da estabilidad al sistema. Creo que el peronismo no se puede desembarazar de Cristina y de esta ala como radicalizada del peronismo. Pero en el peronismo hay muchos dirigentes democráticos que creen en la economía de mercado, más en una socialdemocracia al estilo Inglaterra o Suecia o qué sé yo. Pero como nadie tiene votos, no se animan a saltar. Y eso, en realidad, el peronismo se tiene que salvar. Si no, le va a pasar lo de Trump, que está destruyendo el Partido Republicano. Las dos últimas preguntas tienen que ver, primero, esta disputa que se está dando entre Larreta y Patricia Bullrich es una disputa que, digamos, uno la ven más agresiva, otros menos. ¿Pero cree que de esa disputa puede salir el futuro presidente? ¿Cree que ahí hay que cuidar determinadas cosas como para que no se ponga en riesgo una eventual sucesión? Y la última, ¿cómo ve el 11 de diciembre? ¿Qué va a hacer Argentina el 11 de diciembre, después de la elección? Bueno, me parece que lo que tiene Juntos por el Cambio es que tiene varios candidatos y competitivos, ¿no? Sobre todo Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Me parece que siempre hay que cuidar las formas y los modales y es mejor que, claro, hay que competir y hay que mostrar que uno tiene vocación, pero no llegar ni al insulto, ni tampoco, me parece que lo que estamos esperando que hablen más de cómo van a solucionar los problemas, de las cosas que no hicieron antes y ahora sí van a hacer. Y después hay otra cosa que sí me parece que es una deuda pendiente, que todos estos temas, la Argentina es un país que está caminando sobre cadáveres todavía. Todavía el pasado está, hablamos de los desaparecidos, de los muertos de Malvinas, pero sobre todo voy a hablar del tema de los desaparecidos y tenemos militares en las cárceles. O sea que estamos todavía, somos el país que más militares ha juzgado y condenado, casi en el mundo seguramente, y sin embargo estamos, como dije antes, más divididos que antes. Si no hay una política de derechos humanos, si no hablamos de temas ideológicos, por ejemplo, la diferencia entre una república con ciudadanos, donde nadie es más que nadie. Por ejemplo, en Uruguay, un día Marcos Galperín en el 2021, a principios en marzo, manda por Twitter: gracias Uruguay, me llegó el turno para las 2 vacunas de COVID, la primera y la segunda, con las fechas, gracias Uruguay, el turno que le tocaba. Ese día yo justo estaba en Uruguay investigando y voy a un supermercado y el cuidacoches, que no es informal, tienen un número y la municipalidad les da la cuadra, me dice si estoy tan contento. Le digo, ¿y por qué? Porque me llegó en la aplicación del teléfono, me llegaron los 2 turnos, las 2 vacunas para el COVID, ¿no? Entonces dije, qué maravilla un país donde el hombre más rico de Latinoamérica y un cuidacoches reciben el mismo trato. Y este era un señor jubilado, le faltaban algunos dientes, ¿sí? Entonces, y nosotros vimos el circo de las vacunas. Bueno, tenemos que cambiar. ¿Se puede? Claro que se puede. Y eso es lo que el libro escribimos con Silvia sobre Uruguay, pero mirando y con el corazón en la Argentina. Entonces, los uruguayos aprendieron mucho de nosotros. Aprendieron, bueno, como conté, de Sadowski en los años 60, como cuenta el libro, de los productores agropecuarios que se fueron, los sojeros que se fueron para allá, expulsados también por Cristina y la 125 y todas las trabas, y crearon todo el sector agrícola más potente, es el tercer sector exportador hoy de Uruguay, que no había una agricultura, era un país más bien ganadero. Y la innovación, y acá estamos peleados con el campo, nosotros vivimos del campo, tendríamos que, nosotros los llamamos los Messi del campo. A los Messi de la tecnología los hemos expulsado con impuestazos. Y la del estribo, ¿qué es Alberto Fernández, esta presidencia y esta relación tan conflictiva y tan compleja con la vicepresidenta, ¿no? Bueno, pero ¿cómo un país a una persona que se pasó insultando y diciendo las cosas más denigrantes de Cristina Kirchner, lo votan como si no hubiera dicho nada de eso? Entonces es una persona que ya no tenía ni coherencia ni palabra. Entonces tenemos que ver qué le pasa a esta sociedad, que cuanto chanta y más chanta aparece,
lo vota. Hay como una especie de un pensamiento mágico, y de esto es Silvia y yo escribimos este libro y el otro también, porque no hemos perdido el ideal de hace 40 años, de 1983, estamos celebrando los 40 años de democracia. No queremos que el progreso nos pase de largo como en Macondo. No queremos, creemos que la Argentina y Latinoamérica puede ser un país y una región, un subcontinente rico, igualitario, con una política sana, con una economía potente, tenemos todo. Entonces resignarnos a este lugar de cuarta que estamos teniendo, y la Argentina, ¿cómo puede ser que hemos multiplicado por 10 la pobreza y no sea un tema serio de campaña? Tenemos que transformar la educación, tenemos que llegar con la educación, pero no dejándolos pasar de grado sin que sepan. ¿El peligro de Milei? ¿Perdón? ¿El peligro es Milei? Somos nosotros el peligro, así que tenemos que ir con conciencia, más esta cosa invocando el miedo. Tenemos que ver los problemas y las soluciones, pero ver cómo hicieron los países, cómo solucionaron. ¿Qué país populista? Nicaragua, Venezuela, Cuba. Cuba era un país muy desarrollado, sí, con injusticias, pero dentro del concierto de las naciones de su momento era un país desarrollado en Latinoamérica. Hoy no exporta ni siquiera caña de azúcar. Entonces, y viven, no tienen libertad. No pueden ir a la zona turística, siguen los hoteles y los casinos como en la época de Batista. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué modelo? ¿El de Irán? ¿Dictaduras? Entonces, bueno, va a depender de cómo elegimos. Milei es un signo de nuestro enojo, pero lo que tenemos que recuperar es nuestra capacidad de primero no buscar solo culpables, sino soluciones. Y después otra cosa es que, ¿cuál es la clave? Los uruguayos no tienen palabra. Es una sociedad donde si uno dice voy a hacer esto, lo hace. Cuando estás hablando con un político o con una persona, no es que, a ver, ¿qué me quiere decir? ¿No? Cristina hace toda esa mise en scène el otro día, pero resulta que al final dijo, no me pidan más, ya lo di todo, pero ahora dicen que no fue tan así. ¿No? Alberto Fernández dijo entonces cualquiera dice cualquier cosa. Y nos da igual. Milei está desorbitado, hace unos discursos de odios, no, pero como dice la palabra libertad económica, vamos como una especie hipnotizados. ¿Qué hay detrás? Tiene la capacidad, tiene 8 diputados que no tiene estructura, no tiene alianzas, no tiene técnicos, no tiene nada. Entonces, no entiendo. Y no es una cuestión de rating manejar un país, es muy complejo. Y la Argentina está en una situación muy grave. No es para asustarnos, sino para tener lucidez y sensatez a la hora de encarar los temas y pensar cuál es la agenda más urgente de la Argentina. También es cultural, hay un tema cultural de los derechos humanos, de animarnos a decir las cosas y de conocer nuestra historia. Nosotros somos una república liberal, eso es lo que dice la Constitución, está el preámbulo de la Constitución, que llorábamos cuando Alfonsín lo recitaba en el 83. Nos olvidamos de eso ya. Ya nos olvidamos. Estamos queriendo trampear con el espíritu de la Constitución, no es lo que existe en la Argentina, donde el Poder Ejecutivo hace lo que quiere, donde la corrupción, cuando hablan del lawfare, el caso más importante de corrupción de la Argentina, la causa de los cuadernos, no es una persecución a Cristina. Hay 20 funcionarios públicos procesados en el banquillo de los acusados, entre ellas Cristina, o no sé si ella, y los contratistas del Estado, hay 40 empresarios, más empresarios que... Entonces se ve que es un tango, es una corrupción sistémica. Uruguay es el país con menos corrupción en Latinoamérica y es el número 14 de menor corrupción en el mundo. Y por eso, aunque no tiene ni los campos que tenemos, ni los minerales, ni el sistema científico del tamaño que tenemos, ni muchas de las cosas que tenemos nosotros, hoy en economía está primero también en Latinoamérica. Entonces la corrupción genera pobreza. Una cosa que me impactó fue, ningún presidente entra y se va más rico que cuando entró. Y sí, una historiadora, que es viceministra del Ministerio de Educación, nos dijo que daba una clase sobre política en España, y en la clase le dijo a los alumnos, bueno, en mi país nadie entra pobre a la presidenta y sale rico. Entonces dice que se hizo un silencio y de repente alguien levantó la mano y dijo,
¿Lo puede repetir? ¿Usted está diciendo que nadie entró pobre a la presidencia y se salió rico? No, en mi país sería algo que impensado, todos estamos mirando y no, hay una censura social a la corrupción. Acá, alguien que se enriquece, bueno, hay una oportunidad de hacer negocios, hay que hacerle oba-oba. Es así, no nos importa.